La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Bienvenido a su programa del Mundo Cristiano, Carlos, como siempre. Dios le bendiga a todas las personas que están allá en su casita, que nos estás escuchando. Te bendiga a ti, Arturo. Complacido siempre de estar con cada una de las personas que nos escuchan y que todo este contenido que se hace con tanto sacrificio que pueda ser compartido a las demás personas para que sea de bendición para ellos. Claro que sí, Carlos. En el día de hoy nosotros iniciamos ya con este día, entramos al 1 de agosto. Así es, un nuevo mes. Ciertamente, y en este día nosotros vamos a dar inicio a lo que es el pecado. En el día de hoy estaremos hablando de la gravedad del pecado. Ese es el tema que estaremos tratando para todo este mes de agosto. Y el día 3, dicho sea de paso, a 3 estamos, ¿cuándo es? El miércoles. El miércoles. Ese día, bueno, el mismo día que sale al aire el programa de las mujeres, cumpleaños mi esposa Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero. Ese ya sí, le va a vamos estar festejando ella ciertamente, acá. así es. Entonces, nada, señores, en el día de hoy estaremos hablando con relación a este tema tan importante, tan interesante, Carlos. ¿Por qué tan importante y tan interesante? Porque cuando yo conozco qué tanto Dios aborrece el pecado, qué fue lo que Dios hizo para poder salvarme. ¿Y qué es el pecado? Y qué es en sí el pecado. Entonces yo tengo más posibilidad o un mejor entendimiento de mi salvación. Y alejarme también. Alejarme del pecado, de glorificar al Señor en todo momento. Y cuántas cosas nosotros conocemos. La doctrina del pecado o la enseñanza del pecado es fundamental para lo que es el diario vivir del creyente. Así es. Por eso es interesante que cada uno de nosotros conozcamos con relación a qué es el pecado. Antes de queremos dar algunas informaciones con relación a lo que tiene que ver con la vida de la iglesia. Bueno, tenemos para este domingo, como siempre, los domingos estamos inmersos en lo que es la escuela bíblica, el conocimiento de la palabra del Señor, a partir de las 9 de la mañana. Luego tenemos nuestro culto de acción de gracias. Luego los días martes a partir de las 7 de la noche, tenemos lo que es la enseñanza bíblica, verdades bíblicas. Los días jueves tenemos a partir de las 7 de la noche nuestro culto de exaltación y gloria a Dios. Los días sábados los jóvenes están dirigiendo, pero para el culto es para toda la iglesia, dirigido por los jóvenes. Así que ustedes saben, son informaciones. Usted que nos sintoniza a través de cualquiera de las vías, porque nosotros estamos a través de Radio Ben 105.5 para todo el país, la zona este y demás, pero también estamos a través de Isma Visión, a través de lo que es el canal de televisión, pues estamos a través de televisión, estamos en esa fusión tan exquisita, Carlos, radio y televisión a la vez. Estamos por Isma Visión diariamente a partir de las 5 de la tarde, usted puede sintonizarnos también, para toda la zona este, en el 54 y 74 para Punta Cana y Bávaro, en Blue Telecom, o sea que... Y para todo el mundo. Y para todo el mundo, por las redes sociales, por nuestro canal de YouTube, Mundo Cristiano IDP, también por Isma Visión, el 184 a través de Claro. O sea que por muchas vías, Carlos, estamos nosotros. Así que ya usted sabe. Llevando el mensaje de salvación. De salvación, ciertamente, y más en este tiempo, en este mundo que el secularismo, Carlos, ha permeado prácticamente todos los estamentos de la sociedad, del gobierno, la familia, inclusive la iglesia. Es necesario, se urge que nosotros, como dice la palabra del Señor, proclamemos la verdad y seamos esa voz profética. Cuando hablo de voz profética es el mensaje de Dios para el pueblo, ¿verdad? Y que hagamos el trabajo, porque somos el soporte de la verdad, Así es. Columna y baluarte de la verdad, como dice la palabra. En el día de hoy entramos a este tema que estaremos tratando durante todo este mes con relación al pecado. ¿Qué es el pecado, Carlos? Y vamos a definirlo bíblicamente. Así es. ¿Qué es el pecado? Tú lo tienes ahí.
Tengo acá que el pecado es basado en... Primera de Juan 3:4. Sí. Primera de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Cristo. Exacto. Entonces ahí, si nos vamos a qué es la ley, entonces podemos preguntarle a la palabra del Señor, a la Biblia, como yo digo, vamos a preguntarle a la Biblia en A ver Mateo qué 22. Ajá. A ver qué dice. Sí, a ver cuál es la opinión de Dios con relación a la ley de Dios. Y así, en el 34 los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que cuando habla de la ley, ¿verdad? Artículos definidos, se está refiriendo a la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, que eso es, la ley es supracultural, o sea, donde quiera matar es pecado, donde quiera matar, ¿verdad? Robar, adulterar, en todos los lugares, donde quiera es lo mismo, es pecado y está infringiendo, está violando lo que es el Así consejo, en lo que es la ley de Dios. Entonces, Carlos, en el Nuevo Testamento, si nosotros leemos el Nuevo Testamento, hay dos palabras que se refieren al pecado, que la primera es amartima, de ahí es que viene lo que es la enseñanza de la amartiología. Tú no has escuchado la doctrina del pecado, amartiología viene de amartima, que, o sea, Romano 3:23 significa, la idea es que todos hemos fallado, nadie ha dado en el blanco. Así es. Nadie ha dado al blanco. Entonces todos hemos quedado destituidos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la... de la Y eso gloria. se le llama la naturaleza pecaminosa. Cierto. Porque a veces que nosotros como seres humanos vemos injusto que te digan, no, un niño pecador nace. Nace Pasa pecador. es que aquel transgresión que cometieron los Nuestros primeros hombres, padres, nuestros padres, Adán y Eva, crea en nosotros, según Pedro, Juan también 3, que habla de eso. Esa disposición. Exactamente, de nosotros, de ir continuamente al mal. Cierto. De hecho, ahí es donde lo dice el mismo. Así que no somos libres. No. Estábamos Atados al libres. pecado. Estábamos libres, pero el hombre vendió su voluntad al pecado, como lo Así dice el es. mismo Pablo en el libro de Romanos 7:14. Ahí Que la usted- intención del ser humano es pecar. Siempre es de hecho, para que eso no suceda, hemos puesto ¿te acuerdas el ejemplo que pusimos de un De un cerdo. de una paloma y un buitre? Ah. Que tú le pones una paloma, ¿verdad? Maíz, y a un buitre un plato de carroña. Carroña es un animal putrefacto, en estado de putrefacción. Entonces lo pone a un buitre, esa carroña, y le pone maíz, y de manera natural el buitre va a elegirle carroña. Así es. Para que ese buitre elija el maíz, debe de cambiar su naturaleza y ser palomizada, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea. Entonces, para que el individuo, para que nosotros podamos elegir a Dios, necesariamente Dios tiene que hacer algo en el corazón de Transformar nosotros. nuestro corazón, nuestra mente, exactamente. para poder comenzar entonces a actuar diferente. Actuar diferente. Otra de las palabras que entra, que se refiere con relación al pecado, es parábasis. La palabra parábasis, que da la idea de que hay una línea que Dios ha marcado y que nosotros continuamente estamos, vamos a decir, cruzando. O sea que continuamente cruzamos esa línea que Dios ha dicho que no Que no crucemos. crucemos. Entonces, de manera continua cruzamos esa línea. Entiéndase que la persona no tiene posibilidades, ¿verdad?, sin Dios, de vivir delante del Señor sin pecar. Entonces, el individuo que no conoce al Señor, de hecho, le atrae pecar, le gusta. Le gusta, lo disfruta. Lo disfruta. Y es importante, Arturo, basado en eso, entonces nosotros los creyentes, ¿cómo eso ayuda a nuestra vida del creyente? Por eso es que Dios, toda la recomendación cuando se habla del pecado, nos manda a huir del pecado. Cierto. Es decir, nuestra naturaleza cambió
ya comenzamos a tener una vida de intencionalidad, de querer hacer lo correcto, Así pero es. tenemos una carne que desea hacer esas cosas incorrectas. Ajá. Entonces, cuando entendemos esto, entonces nos alejamos del pecado. Sí. No nos creemos que ya somos santos, que ya en nosotros no hay tendencia de hacer el mal. No, Sí, ahí continuo. inicia una lucha. Hay una lucha. Una lucha. Entonces, lo que me permite a mí permanecer es entender primero esto Exacto. y huir del pecado. Y huir, así es. Porque no vamos a poder enfrentar el pecado, por lo menos con este cuerpo. Ciertamente porque la presencia continua todavía, como dice el pecador residual, continuamente está inclinado hacia, ¿verdad? Hacia yo querer. Entonces por eso es necesario que inclusive yo tenga ese lleno del Espíritu para que ese Espíritu Santo me dirija. Que la palabra llenar, la idea es controlar, dirigir por el Espíritu, ser dirigido. ¿Y cómo el Espíritu te dirige? Nuestra mente. Por medio de tu mente. ¿Y cómo por medio de tu mente? Bueno, por medio del entendimiento que tú vas adquiriendo a través del conocimiento de la palabra que el mismo Espíritu Santo inspiró. Entonces, por medio de ese entendimiento de la palabra es que tú vas caminando conforme al Espíritu y no conforme a la carne, que ir conforme a la carne es conforme a lo que es este mundo postula en todas sus, vamos a decir, sus leyes y demás. Carlos, ¿cómo nosotros nos damos cuenta cuánto Dios aborrece el pecado? ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿Qué medición, qué forma pudiéramos usar para ver qué tanto Dios aborrece y qué tan serio es el pecado con relación a... Desde Adán y Eva, Ajá. vimos todo lo que hizo Dios. Es decir, cambió todo solamente por violar Por violar. esa norma. Hecho. Entonces, entendamos Que el pecado es serio. que ese pecado es serio y las consecuencias son consecuencias. sumamente serias. Sumamente seria. Porque, Carlos, el tú ahogar a todo un planeta, excepto dejar 8 personas por causa del pecado, eso te dice a ti Sí, sí. que el pecado es serio. O sea, Sí. cuando vino el Que Dios no diluvio, quiere nada con el que no pecado. quiere nada con el pecado. Entonces, cuando el diluvio viene y ahoga todo un planeta con todas personas, óigase bien, y solamente dejar 8 personas que fueron Noé y sus Sí, y su familia, y sus sus hijos. familias, y sus hijos, sus esposas, eso te da a entender la seriedad del pecado. Pero ¿qué otra cosa te da a entender la seriedad del pecado? O el hecho de que Dios está dispuesto a enviar a una persona al A infierno por el resto de sus días por el pecado. La única forma, ¿por qué la gente va al infierno? La única causa por la cual la persona va al infierno a la condenación eterna es por el pecado. Así es. Pero otro indicativo de qué tan serio es el pecado, Carlos, es la crucifixión de nuestro Señor Entregar Jesucristo. su único hijo. Entregar a su único hijo a ser masacrado, desfigurado. Para erradicar de una vez por todas. Óyeme, por causa del pecado. Eso te deja entender, me deja a mí cuando yo veo eso, que todo eso lo hizo por razón del pecado, que el pecado es serio. Y si el pecado es serio, yo entonces debo de ser, ¿verdad? Tenerle más respeto al más pecado. respeto a lo que es el pecado. Pecado, Y sí. entonces, Carlos, Y respeto no es caer en el legalismo de todas esas palafernarias de que no hago aquí, no me pongo eso. No. Es que esas son las cosas que nos hacen pensar que estamos bien delante de Dios cuando nuestro corazón está alejado de Dios. Cuando una persona se está pendiente de cómo se viste y se olvida de lo que sí realmente es pecado, que es que tu corazón está apartado de Dios, que cuando tomas una decisión no la tomas pensando en Dios, que cuando actúas no actúas pensando en el amor de Cristo y entendiendo lo que decíamos en el inicio, esos 2 grandes mandamientos, amar al prójimo. ¿Qué tan difícil es para los cristianos amar al prójimo así es. en estos días? En nuestros días tenemos que estar de manera continua expuesto a la palabra del Señor. Sí, Y tú sí. sabes que el mundo ha sacado del centro, el mundo, a la sociedad, dado la espalda a Dios, ha sacado del centro a Dios, y el secularismo ha puesto al hombre. Y por eso hoy día podemos ver, ejemplo, una Jennifer López decir que no existe un Dios, que ella no le enseñaría nunca a su hija que la existencia de un Dios, porque eso es algo que
atrasa inclusive al individuo. O sea, cosas como esa tú lo vas a ver en pensamientos de muchas personas, porque el secularismo, recuerda, cuando Sí, hablamos sí. de... Porque algo secular, ¿qué es secular? Secular es... Que nada es nada. no, secular es algo que no es, vamos a decir, dañino, malo. Secular es un mundo, es una era, es un tiempo. Ahora, cuando tú le pones el sufijo ismo, ese, vamos a decir, ese adjetivo, perdón, se convierte en un sustantivo y es otra cosa. Ese ismo, secularismo, ya convierte en un secularismo un conjunto de ideas que postula que no existe un Dios, sino que el aquí y el ahora, no hay otra vida, no hay más nada. Sí, sí. Entonces, Es ahí decir, es que donde está no el detalle. tengo responsabilidad. No tengo Pudiera yo responsabilidad. incluso pensar que sí existe algo Exacto. sobrenatural, Ajá. pero no tengo responsabilidad con eso. Exactamente. Esa es la idea La central idea del secularismo. Exactamente, y eso ha permeado todos los estamentos de la sociedad, la familia, los gobiernos. Por eso hoy día se está inclusive legislando por medio del sentimiento y no por lo que es el razonamiento. Y Carlos, el origen del pecado, mucha gente dice como que ¿quién creó el pecado? Si tú no lo has hecho esa pregunta, posiblemente te la has hecho internamente, o muchas personas la han dicho, Claro, la han hecho Y inclusive si Dios debates. si Dios es tan bueno, Sí, ¿por qué crea el pecado? ¿Quién creó el Porque- pecado? Ahora, dice la palabra del Señor, Ávila, que Dios creó todas las cosas. El pecado no es una cosa. El pecado no es algo concreto que yo puedo palpar. El pecado es una disposición del corazón y el espíritu. De hecho, ¿cómo yo peco? De hecho, porque hay dándole muchas- la espalda a Dios. hay muchas maneras, porque pecado es, ejemplo, si yo deseo a Carlos agredirlo físicamente, yo pequé contra Dios. Pero si yo deseé agredir a Carlos físicamente, también yo También pequé. pequé. Pero si yo, oiga, el pecado de omisión que habla Santiago 4:17, yo debía hacer algo y no lo hice, ejemplo, orar, no lo hice, pequé. Pero si yo, ejemplo, debí, ejemplo, ir a la iglesia y no hice, pequé. Pero si yo debí predicar a una persona la palabra del Señor que me motivó y no lo hice, pequé. O sea, fíjate que cuando yo veo Es tan una simple. Exacto. Cuando yo veo una mujer, dice como dice habéis oído, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla ha Ha adulterado con ella en el corazón. Dice la palabra, no matarás. Mas yo os digo que cualquiera que le dice a su hermano, cabeza hueca, bueno para nada, estúpido, Ha pecado. ya lo mató, lo asesinó. O que usted le diga a alguien que le atraviese en vía contraria manejando, ¡hijo de! Entonces ya. Hermano, ya está pasame en rojo. Es pecado. Sí. La Biblia es clara y lo que trata es de que el ser humano comience a caminar de la manera correcta. Cierto. Y aunque se vean cosas sencillas, transgreden esos dos grandes principios. Claro. Porque si yo paso en rojo es porque no estoy amando al prójimo. Sí, claro. Porque yo estoy siendo un posible Ah. bomba de tiempo para un accidente. Un asesino. Sí, un asesino. En potencia. En potencia. Y todo parte de este de Jeremías 19, 17, 9 y 10, que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Wow. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según su fruto de sus obras. Así es. que Dios nos conoce tanto, Dios sabe para qué nosotros damos. Claro. Y por eso esas son todas sus recomendaciones. Ujú. Carlos, aléjate del pecado. Carlos, involúcrate en las cosas mías. Escudriña mi palabra y mantente. Sí, mantente para luego llegar a ser un varón perfecto. Es decir, Claro. que es en constante crecimiento Claro. para poder obedecer, porque Dios conocía mi naturaleza. Claro que sí. Y la gravedad, Carlos, del pecado en nosotros. ¿Cuáles fueron las partes que fueron afectadas? Lo primero que fue afectado fue que mi mente fue afectada. Mi mente, mi entendimiento, como lo dice el libro de Romanos, capítulo 3, del versículo 10 en adelante, donde da el diagnóstico de cómo quedó el individuo, cómo quedó la persona.
y me da a entender que mi ejemplo, mi mente fue entenebrecida, mi corazón endurecido y mi voluntad esclavizada. Esa es la condición que me deja el pecado. Y cuando tú me dices a mí, me lee que dice que el engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea que ahí yo estoy autoengañado en muchas ocasiones. Muchas veces quizás tú digas, no, pero yo no soy tan malo como establece la palabra. Quizás tú no eres malo según un criterio personal. No, el criterio, vamos a decir, según el estándar humano. Pero según el estándar bíblico no tenemos, no hay ni uno bueno siquiera. No hay ni una persona buena. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo. De aquel lado del puente de Buenavista, en el Charles Bludon, está Dios. Y para yo llegar ahí, yo tengo que dar un salto y caer del otro lado. Y viene una persona de salto alto bien y cae y salta 15 metros y chup, se cae en el agua y se ahoga. Viene otro y da otro salto de 10 metros, ¡pac! Y cae en el agua y se ahoga. Pero viene otro y yo vengo que no salto mucho y doy 2 metros, ¡pac! Y caigo en el agua y me ahogo. ¿Cuál se ahogó más? Todos nos ahogamos. Eso es lo que significa que hay una persona que hay más malo que otra. Quizás tú no seas tan malo como Hitler, Trujillo o cualquier otra persona, pero no llegamos al estándar que dice la palabra del Señor. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, están. Ladrón es el que roba $1 y el que roba $1,000,000 de pesos. Exactamente. Es decir, nuestro pecado no se mide en proporción a las cosas que cometemos, sino basado en lo que yo no hago, Ciertamente. Que es obedecer a Dios. Así es. Entonces tú dirías, pero ¿y cómo es posible si nosotros heredamos el pecado de nuestros progenitores, que fueron Adán y Eva, ejemplo, pero entonces Jesús vino también de Adán, uno de ellos? ¿Y cómo es que Jesús no tiene pecado, está sin pecado? Porque Jesús es humano, porque dice la palabra es humano, y entonces, ¿cómo es posible eso? Bueno, es que Dios es un Dios sumamente inteligente, y no podemos compararnos a Él, y es que la naturaleza pecadora no la transfiere la mujer, sino el hombre. Por eso es que Cristo no nació sin pecado, porque quien transfiere la naturaleza pecadora somos nosotros los varones, hermanos. Si usted lo quiere ver, vaya. Y si vemos todo el contexto cultural, por eso los apellidos y todo lo que conlleva en una familia, lo da el hombre. Ciertamente. Para que te veas. Pero todo viene ahí figurativamente, vamos a decir una analogía de todo eso, pero viene con un propósito. Así es. O sea que si usted tenía esa encrucijada, ¿y cómo es que Jesús no tenía pecado y era humano? Porque dice que todos venimos del pecado. Bueno, esa es la razón. Jesús no es de padres humanos, sino que luego fue engendrado por medio del Espíritu Santo. Pero él, como dice la palabra, nacido de mujer, y la mujer no transfiere el pecado adámico. Y tú y yo, no hay nadie en esta tierra, excepto nuestro Señor Jesucristo, que no haya nacido, ¿verdad? Sin un papá, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Estar firmes, entendiendo que podemos caminar. Ahora no vamos a predicar un evangelio de que nada es nada. No, todo es todo. Es decir, nosotros debemos de caminar en santidad, alejados del pecado, e entendiendo que el pecado no son esas cosas solamente grandes que nosotros vemos. No es solamente matar a una persona, no es solamente robar, fornicar. No hay cosas pequeñas que son pecados que no te estás dando cuenta que son igual de peligrosas y que tienen el mismo fin para Dios. Claro, yo te decía y lo he dicho en varias ocasiones, esa mujer que está casada con un hombre que no le está yendo muy bien y ella nunca levantaría su mano contra ese hombre, pero en su más íntimo interior, en su más íntimo corazón, quisiera brincarle, quitarle la cabeza. Ni siquiera quisiera agredirlo, sino que ella desea quedarse viuda. El solo hecho de eso ya ella pecó. Sí, entonces, deseando la muerte del prójimo. Ciertamente, ya ahí pecó. Entonces ahí donde está. Y entonces usted que está escuchando, y entonces, hermano, ¿cómo lo hago? Porque usted me dice y dice la palabra del Señor que nadie puede ir a Él, que está bueno, por eso vino Cristo. Por medio de Jesús. Por medio de Jesús. En Cristo tú y yo estamos sin culpa, sin mancha, sin pecado, porque es en Él, dentro de Él. Por eso esa es la necesidad. Cuando Él vino, muere en la cruz del Calvario, Él transfiere esa vida perfecta, todos esos méritos a mí
mi cuenta. Ah, sí. Y todos esos pecados cometidos por nosotros y demás, Él lo cargó en la cruz del Calvario y como dice el libro de Colosenses, que lo clavó allá. Y por eso tú y yo ahora tenemos ese deseo de Así querer es. agradar al Señor. Y tenemos ahora los 10 mandamientos no me condenan. Ahora los 10 mandamientos yo lo veo como el estándar de yo querer agradar a Sí, Dios. de lo que quiero hacer. Quiero hacer y para eso agradar a Dios. y entonces ahí entra porque pudiera decir, ¿cómo me doy cuenta que Jesús pagó mis pecados? ¿Cómo me Ah. doy cuenta que ya Dios me limpió y que ya no soy yo quien va a estar en juicio, sino que ya Jesús estará de frente de mí? Bueno, cuando comienzas a vivir una vida intencional, una Sí. vida de que ya no quieres pecar, de que tu intención no es hacer lo malo. Y cuando inicias a esta vida, es como cuando hacemos ejercicio. Así es. Si tú comienzas a ejercitarte, se supone que vas a caminar más kilómetros, no puedes estar barrigón, panzón, no puedes estar mal en salud si estás comiendo saludable, haciendo las cosas que Dios manda. Así Es decir, es. que si inicias una vida de intención, de agradar a Dios, la vida pecaminosa va menguando y el Espíritu Santo va entonces floreciendo. en Claro, nuestras y vidas. cuando cometes, ¿verdad? Que pecas, ¿qué sucede? Que viene esa a veces como cuando tú te comes una comida que te cae mal. sí, que no va con tu natural, con tu nueva naturaleza. Con tu nueva no naturaleza. coincide contigo. Y hasta que tú no te induces al vómito, tú no te sientes bien. Sí, sí. Entonces, por eso dice que el arrepentimiento es el vómito del alma. Cuando una persona le falla a Dios, va delante de Dios llorando y dice, Dios mío, he pecado contra ti. Si viene en arrepentimiento y Dios entonces Te ahí escucha, ¿verdad? Te está escucha, ahí. perdona y esa relación nuevamente florece. Florece. Bueno, ya Carlos, no tenemos más tiempo. Iniciamos con buen pie con relación a este tema. Así es. La gravedad del pecado. Mañana los caballeros tendrán un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Entiende de una vez. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima. Oye,